¿sí? Cuando Jesús es bajado de la cruz y es ungido a la manera judía antes de ser sepultado. Entre el Calvario y el Santo Sepulcro, en algún lugar de por aquí, lo ungen a Jesús. La luz, símbolo de la resurrección de Cristo, esa luz que entra por esta cúpula. Este altarcito contiene restos de lo que fue la piedra redonda que cubría el sepulcro de Cristo. Y que aquí hay restos de la tumba de Jesús. Señor Dios, que nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concede a quienes hemos seguido los pasos de su pasión salvadora, ser renovados por tu Espíritu. Que si Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué me he visto así yo? ¿Para qué estamos aquí? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la custodia de Tierra Santa! ¡Viva! ¡Paz y bien! ¡Paz y bien! ¡Viva México! ¡Viva! De aquí podemos ver algo interesante. Ven allá al fondo, más allá de las casas, ¿sí? Ven una estructura blanca encima de esa base de montaña. ¿Sí lo ven? Sí, Incluso hay un arbolito. Bueno, sí. esa estructura es un monumento dedicado a la tumba del profeta Samuel. Sí, lo que ven allá al fondo. Es una mezquita y también un lugar, una mezquita y una sinagoga, porque ambos, el Islam y el judaísmo, veneran a Samuel como un personaje importante. Bueno, de allí, más abajo, está Emaús. ¿Sí? De ahí está a un lado, bueno, cerca, está Emaús. Hoy por hoy hay 3 Emaús. El Emaús de los franciscanos está cerca de allí, de la tumba de Samuel. Y coincide con la distancia que dice el Evangelio de Lucas, que son 12 kilómetros, 11, 12 kilómetros. Y esa Emaús está en propiedad de los franciscanos. Hay otras 2 Emaús. Ahora, esa Emaús es un poco complicada visitarla. Necesitamos prácticamente 2 horas para llegar allí, porque no es que uno va directamente, hay que dar la vuelta hay que entrar a Palestina y dar la vuelta por pueblos hasta llegar allí, un poco complicado. Ya con peregrinos, cuando tenemos pocos días, ya le hemos puesto un poquito aparte ese Emaús. Cuando tenemos más días, logramos, porque es medio día para visitar solamente ese lugar. El santuario de la Ascensión no está en manos de los cristianos, ni de los franciscanos, ni de la iglesia armenia, ni de la iglesia ortodoxa. No está en manos nuestras, está en manos de los musulmanes. Y bueno, vemos acá una mezquita. Eso es la torre de la mezquita. La pueden apreciar. Las bocinas, hoy tienen ya bocinas, ¿no? Porque el musulmán, ¿han escuchado el musulmán? ¿Lo escucharon hoy? Sí. Yo hoy no lo escuché, qué bueno. Pasa que ellos tienen el primer momento de oración es antes del alba. Y como el sol va caminando en diferente momento a lo largo del año, entonces va cambiando el momento de la primera oración y así las otras 4 oraciones. Entonces, antes del alba, la primera oración del musulmán. Y los musulmanes, antes de inventarse las bocinas, pues ahora cantan de acá abajo, ¿no? Con micrófono, incluso se escucha a veces que ponen, una grabación ya. Pero antes de las bocinas, el encargado de invitar a la oración se llama muezín. Entonces el muezín subía y ven ahí la reja, pues para que no se cayera, ¿no? La reja ahí, esa zona donde el muezín, a los 4 lados invita a la oración, diciendo Dios es grande, Al-Akbar, vengan a la oración, Mahoma su profeta, y empieza la oración. No hay nada mejor que la oración. Empieza a recitar versos del Corán, que es el libro sagrado del Islam, pero lo hacía subiendo 5 veces al minarete. Eso es un minarete, ¿sale? Un minarete. Pero bueno, ahora ya con las bocinas pues es mucho más fácil para ellos. 5 veces al día, en este caso, antes del alba, el segundo momento, a mediodía, cuando el sol está justo en el centro, ¿sí? Por eso la oración va cambiando un poquitín. A mediodía, después,
Alhamdulillah. أنت كويس؟ حبيبي شو اخبارك؟ الحمد لله. أنت كويس؟ الحمد لله نشكر الله. الحمد لله. His father لديكم father here finish. ¿Abba? أبويا ¿Baba? Ah, su papá murió. mother father. Yeah. This mother here 170 here. This father. Ya haram. Él vende esto. Es el árbol, la ramita del olivo Rosmarino y el rosmarino. En México lo llaman romero. Ramiro. Pues de aquí sale la aceituna. زيتون يا La aceituna es del árabe, seitún. زيتون. Seitún lo hemos tomado de los árabes. La palabra aceituna viene del árabe, seitún. Entonces, el tercer momento de oración de los musulmanes es cuando, después de mediodía, el sol empieza a bajar, ¿verdad? Y tipo 3, 4 de la tarde, dependiendo la estación en la cual estén. Tipo 3, 4 de la tarde es el tercer momento de oración de los musulmanes. Cuarto momento, el sol se esconde de la oración. Quinto momento, después de una hora del que el sol se escondió, es decir, ya está todo oscuro, pero no tan noche. Después que el sol se esconde, ya el quinto momento y último es cuando ya está oscuro, más o menos una hora y media, y es el quinto momento de oración del Islam. Estos momentos de oración es uno de los 5 pilares del Islam. Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, en Hechos, al primer capítulo, nos vuelve a narrar la ascensión de Jesús y nos da más detalles. Dice Hechos de los Apóstoles, el autor es San Lucas, dice, el primer capítulo, de hecho se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió, no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que solamente el Padre tiene autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos. Se fue Jesús. Ellos seguían mirando fijamente al cielo. Los discípulos estaban así. Pero de repente vieron a su lado a 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les han llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto irse al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, al cenáculo, donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. Que dicho de paso, es la última noticia que tenemos de María, la madre de Jesús. Esta huella, aquí está la huella. Han fijado aquí los cristianos antiguos el lugar de la ascensión de Jesús, porque Jesús, siguiendo la tradición antigua de Jerusalén, dejó una huella cuando Él se va al cielo, una huella impresa en la piedra. Eso que ven de piedra es parte de piedra del Monte de los Olivos. Y por esta huella, aquí los cristianos en el siglo IV, finales, construyen un edificio, una iglesia octogonal, que hoy podemos ver sus restos que están aquí afuera. Se construyó una iglesia octogonal para venerar la huella de Jesús que Él deja cuando sube al cielo. Y después ese santuario, la invasión persa del año 614, destruyó muchas iglesias. Esta la destruyeron y dieron muerte a los monjes que vivían aquí. Había monjes viviendo, estaba el monasterio, la iglesia y el monasterio bizantino, pero los monjes fueron martirizados y la iglesia
fue destruida. Después viene el periodo cruzado. Los cruzados llegan a Tierra Santa, 1099, conquistan Jerusalén y empiezan a construir iglesias, capillas donde había algún recuerdo bizantino, es decir, de los años 400, años 500, donde había iglesias y hoy se veían restos. Y la memoria seguía conservándose, como aquí. Y aquí, en el año 1100, los cruzados construyen esta capillita, una capilla cristiana del año 1100, para siempre venerar esta huella de antigua veneración por parte de la Iglesia Madre de Jerusalén. Ni los franciscanos ni las iglesias orientales lograron comprar este lugar, lograron adquirirlo, porque si bien nos permiten los propietarios musulmanes venir a rezar a este santuario, los franciscanos tenemos derechos también sobre el santuario cuando viene el momento para celebrar la ascensión de Jesús, que vendrá dentro de poco, la ascensión de Jesús. Y después de la Pascua, 40 días, venimos los frailes, regularmente cae en jueves, me parece, ¿no? La fiesta de la ascensión, me parece, 40 días después. Un día antes, ellos nos permiten, ellos ya es status quo, es decir, es un derecho que tenemos los frailes desde siglos atrás, ellos nos permiten, ellos salen y la propiedad pasa a manos de los franciscanos. Todo el santuario, desde la puerta para acá, pasa a manos de los franciscanos. Desde las vísperas de la ascensión venimos ya los frailes, preparamos, ponemos tapetes, el altar, en los clavitos ponemos cortinas, decoramos, velas aquí ponemos y alrededor del santuario ponemos tiendas de campaña o para pasar la noche y sacristía y un pequeño comedor, ¿sí? Porque se pasa desde la tarde, para celebrar la ascensión de Jesús, tenemos primeras vísperas, tenemos oficio de lecturas en la noche y diferentes misas a lo largo de la noche hasta la misa principal el día de la ascensión. Después de esa misa solemne, termina la misa solemne y ya salimos los frailes, quitamos todo y ya el santuario pasa a manos de ellos nuevamente. ¿Sí? Tenemos este derecho los frailes. Las iglesias orientales, cuando viene el momento de la ascensión de la iglesia griega o de la iglesia armenia, ellos solamente tienen el derecho de incensar aquí. De celebrar la misa aquí no. Es un derecho de los frailes desde antiguo, es decir, desde hace varios siglos. Las otras iglesias tienen el derecho de poner sus tiendas de campaña acá, de este lado, y celebrar la misa, pero fuera de este recinto, fuera de la capilla. Porque ese lugar, a lo que voy es el lugar de la ascensión de Jesús. También las otras iglesias orientales veneran el mismo lugar que la Iglesia Católica, en este caso, el lugar cuando Jesús subió al cielo y deja una huella aquí en el Monte de los Olivos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El recuerdo antiguo está aquí, en la gruta de las enseñanzas, donde Jesús enseña el Padre Nuestro y otras cuestiones del reino. Por ejemplo, Marcos capítulo 13, sobre la destrucción de Jerusalén. Y dice el texto, ustedes cuando oren, digan, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Y para recordar este lugar, la Gruta de las Enseñanzas, Constantino manda construir una grande basílica. Constantino mandó construir 3 grandes basílicas sobre las 3 grutas místicas. Místicas porque se celebraban los misterios de veneración judío-cristiana. ¿Se acuerdan en Galilea que los judíos cristianos veneraban las 3 piedras célebres? La de la multiplicación, la del primado de Pedro y la de las bienaventuranzas. En Judea, en esa zona de Judea, los judíos cristianos veneraban 3 grutas místicas. Ya conocemos 2. Ayer conocimos 2.
la Gruta de la Natividad, donde está la iglesia de Constantino y después la iglesia de Justiniano del año 540, la tumba de Jesús, otra gruta mística, porque las tumbas eran excavadas en la roca. Y esta, que está acá en el Monte de los Olivos, la Gruta de las Enseñanzas, donde Jesús enseña cuestiones del reino y enseña esta oración que se le llamó la oración cotidiana, porque se invitaba a rezarla 3 veces al día. En la época medieval se reconstruye la iglesia que había sido destruida y directamente se le llamó desde la época medieval la iglesia del Pater Noster, como lo ven acá arriba. ¿Sí? La iglesia destruida por Salah ad-Din, 1187, y 1854 la princesa Aurelia de Bossy compra el lugar y después construye un monasterio para las carmelitas descalzas. Y está la capilla, el monasterio y la capilla, y está la gruta que se puede visitar hoy, la Gruta de las Enseñanzas. Bueno, vamos a caminar, vamos a bajar, bajando el Monte de los Olivos. Piedritas. Hay más de 150.000 tumbas judías aquí y siguen sepultando, más de 150.000 tumbas judías. ¿Por qué hay más cementerios? No es el único cementerio en el Estado de Israel, hay más cementerios. Pero ¿por qué sepultar aquí? En la mentalidad judía, el Monte de los Olivos es el lugar donde el Mesías se va a manifestar, ¿sí? Es el lugar donde el Mesías se va a manifestar desde el Monte de los Olivos. El anuncio del último combate dice, entonces el Señor saldrá a combatir, peleará con esas naciones como lo hace en los días de la batalla. Ese día pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos. Es decir, ese día el Señor pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos que queda a oriente de Jerusalén. Y el Monte de los Olivos se partirá en 2, de este a oeste. Entonces ya hay una revelación del Señor, una manifestación del Señor. Zacarías capítulo 14. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿cuándo puso el Señor su pie en el Monte de los Olivos? ¿Lo acaban de ver? Ascendió al cielo. Bravo. Sí, esta profecía se cumple. ¿Sí? ¿Y han visto la huella? ¿Sí? La historia de José el carpintero, que ya hablábamos de ella en Nazaret, esa historia, Jesús está hablando desde el Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos, en la mentalidad judía, así lo decían los profetas, será el lugar donde se manifieste el Mesías. Y por eso tenemos diferentes eventos de Jesús aquí, su ascensión, el lugar de la Gruta de las Enseñanzas, el lugar donde Jesús llora, aquí abajito, el Getsemaní, donde ora, donde suda sangre, porque el Monte de los Olivos era el lugar donde se manifiesta el Señor. Y después, ¿por qué? Bueno, entonces, si se va a manifestar aquí el Señor, por eso las tumbas. El profeta Joel, al capítulo 4, el último combate y la salvación, dice el profeta Joel, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Sí? El valle de Josafat, en la tradición judía, lo indica, que también es la nuestra final porque es un texto del Antiguo Testamento, todo el valle del Monte de los Olivos, ven el torrente Cedrón que baja, donde ven ese autobús color verde, sube el monte Moria, el monte del templo, ¿sí? Y abajo en el valle es torrente Cedrón y el valle de Josafat, Jehosafat, Dios juzga, porque Dios va a juzgar a las naciones aquí en el valle de Josafat. Por eso hay tumbas antes de Cristo, esperemos poderlas ver en algún momento, del siglo II antes de Cristo, tumbas jebuseas. Los jebuseos tenían Jerusalén antes de que David la conquistara. Los franciscanos han hecho excavaciones y han encontrado tumbas de la época de los jebuseos, antes del año 1000 antes de Cristo. Por eso todo el montón de tumbas aquí. Y por eso los judíos siguen sepultando aquí. Ahora los judíos que no están sepultados aquí, cuando sea la resurrección final, dicen la tradición judía que vendrán en el momento de la resurrección, vendrán de donde quiera que estén sepultados, vendrán aquí. Las sepulturas son individuales, ¿sí? Son para una persona, están los nombres. Estos espacios es para las velas que ponen. Y la piedrita significa la oración que un judío vino, oró por esta persona y puso una piedrita. Cuando las tribus de Israel salieron de Egipto,
el éxodo, 40 años hasta llegar a la tierra prometida, que es esta, pues iban muriendo las personas y los iban sepultando donde fuera, porque iban para no cargar al muerto, porque el tema de los muertos, impureza, y los sepultaban en ese trayecto hasta la tierra de Canaán. Y veían cómo los sepultaban y los animales rapaces excavaban y se comían el cuerpo. Entonces pusieron piedras, más práctico para evitar porque el tema de los muertos era importante, poner piedras encima. Los judíos hoy por hoy no dan flores en las tumbas, no ofrecen flores, porque las flores es símbolo de alegría. ¿Sí? Entonces no hay flores durante las sepulturas y hay que sepultarlos apenas mueren inmediatamente. El tema del contacto con un muerto, la impureza, muere una persona, hay que sepultarlo. Murió hace un par de días el esposo de nuestra cocinera católica, se casó con un judío por la iglesia, el esposo aceptó venir a la iglesia, él no se convirtió, su esposa católica chilena, fue el matrimonio de disparidad de culto hace 3 años, su esposo murió hace 4 días y como era judío, murió el viernes a mediodía, viernes a mediodía, como era final inicio del Shabbat, no pudieron sepultarlo ese día, entonces tuvieron que ponerlo al congelador, porque empezaba ya el Shabbat. Shabbat, sábado, en el congelador, y terminó el Shabbat, sábado, 10:30 de la noche, al cementerio. 10:30 de la noche fue el momento en el cual fue sepultado este judío. ¿Sí? Pero si muere durante el día y es un día hábil, en ese mismo día, a sepultarlo. Un maestro me platicó hace algunos años que hay una puerta donde los judíos creen que va a llegar el Mesías en el último día, pero para que no pase, hicieron un cementerio ahí para que no pueda pasar el Mesías, porque hay muertos. Sí, está allí, está entre el ciprés, esa puerta doble, que la veremos mejor en el otro santuario, Dominus Flevit. Okay. Que la ven allí la puerta doble, sí. Que es de las puertas de Jerusalén, no es que una puerta tenga, por ejemplo, la número 1, número 2, hay 8 puertas, ¿verdad? Una tapada es esa. Okay. Es la puerta doble, como puerta es más antigua que el resto de las puertas. Periodo romano, bizantino, Jesús con su burrito entraría por una puerta que existía, una puerta oriental, que sería en esa zona. Ahora, hay cementerio musulmán allí, pero los musulmanes la tapan, porque le llaman la puerta de la misericordia. Jesús, Isa, cuando vendrá, abrirá esa puerta y juzgará a los muertos que están aquí, romperá las cruces y regirá con el Islam. Esto no está escrito en el Corán porque yo lo pregunté a los musulmanes. Yo tengo un Corán pequeñito y les decía, ¿dónde está escrito? Yo como protestante, a ver, ¿dónde está escrito? En el Corán, ¿dónde está escrito? Y ya investigué y me dijeron, no, es lo que pasa que hay diferentes tradiciones. Y pertenece a la tradición antigua de los musulmanes que Jesús cuando venga abrirá esa puerta que ellos han murado y regirá con el Islam, romperá las cruces. Le llaman la puerta de la misericordia. Es esa que está allá, la puerta doble. La cúpula dorada, que es como el más grande, es musulmán. Sí, es un santuario musulmán. Pero los judíos no tienen aquí un templo así como su más importante para los judíos. Es el muro occidental. Ven aquí el muro oriental. El muro occidental está del otro lado, que es el otro muro, que es el muro de contención de esta grande explanada. Ven allí a la izquierda, su mirada en ese muro, donde va ese cochecito negro, su mirada hacia arriba, esas piedras color gris, es el muro que hace Herodes el Grande, ¿sí? Herodes el Grande hace toda la explanada y hace 4 muros para sostener la explanada, ¿sí? Los muros, la parte final de los muros que vemos pues son ya de diferentes periodos, época medieval, época turca, pero la parte más antigua de aquí la podemos apreciar de la época de Herodes el Grande, año 20 a.C., tenía muy buenos arquitectos Herodes el Grande. Entonces, ese es el muro oriental. La otra parte, el muro del sur y el muro occidental, un pedacito, lo más cercano donde estaba el templo, es lo más sagrado para el judío. Del templo no quedó nada. Sí, ese muro es lo más cercano a donde estaba el templo y ese muro es el muro occidental, es decir, el muro de contención de la explanada del templo. Ellos van y lo tocan, sí. Solamente. Ellos aseguran, ¿no? Porque la presencia divina que estaba en el templo, porque está escrito en los panfletos que ellos dan del muro occidental, está escrito, lo hemos usado los peregrinos incluso, sí. La presencia divina
no abandonó el muro occidental. Entonces quiere decir que ellos van y se encuentran con la presencia divina en el muro. Pero la Meca es para todo humano, pues creyente o no creyente, eso, visitarla una vez en la vida, o solo para los musulmanes. Para los Es para musulmanes. ellos, sí. Como para nosotros es visitar una vez en la vida aquí. Jerusalén, sí, ¿verdad? Tierra Santa. Sí. Entonces- Pero para ellos es un pilar del Islam. Es decir, un musulmán es un pilar del Islam ir a la Meca una vez en la vida. Esta propiedad de los franciscanos desde 1889. Los frailes compran, es un vasto terreno y han hecho una capillita muy bonita, vamos a entrar a verla, que recuerda el llanto de Jesús por Jerusalén. Ese santuario fue construido en 1955 por Antonio Barluzzi, este arquitecto que construyó el Monte Tabor, las Bienaventuranzas, ¿qué otro lugar que han conocido ya? La Capilla de los Pastores, este lugar también, Dominus Flevit, ¿sí? El recuerdo del llanto de Jesús. Jesús manda traer el burrito. Los burros en la tradición judía, cuando nace un burrito macho, primogénito, tiene que ser ofrecido al Señor en sacrificio. Pero un burro cuesta mucho, es decir, los burritos sirven mucho para el trabajo, entonces sacrificarlo. Entonces, en vez de sacrificarlo, se ofrece un cordero para rescatarlo. Está escrito en el libro del Éxodo. ¿Sí? Se ofrece un cordero para rescatar el burrito. Y nadie lo podía montar hasta que no se rescatara el burrito. ¿Sí? Y cuando no se rescataban los burritos y no se les desnucaban, porque no se ofrecían al Señor en sacrificios aquí en el templo, no se podían ofrecer porque es un animal impuro, porque no rumia. Creo que tiene pezuña partida el burro, no. Entonces, no rumia o rumia. Entonces es un animal impuro, tiene que rumiar y tener pezuña partida para que un animal sea para ser ofrecido al Señor, incluso para poderlo consumir. Entonces el burrito no se ofrecía en sacrificio en el templo de Jerusalén y se le tenía que romper, matarlo, ¿verdad? Pero para rescatarlo se ofrecía un cordero en su lugar y el cordero sí era sacrificado en el templo. Interesante esto, porque mientras el burro no era rescatado, el burrito pertenece al Señor y solamente Él lo puede usar. Interesante, porque los evangelios mencionan, dice el texto de Lucas, van a encontrar ahí en Betfagé un burrito que nadie hasta ahora se ha montado. Quiere decir porque todavía no había sido rescatado ese burrito. Y solamente un cordero lo puede rescatar, imagínense. Jesús es el cordero. Y ahí podemos reflexionar tanto, ¿no? Como, bueno, un burrito, uno puede estar representado en ese burrito, ¿no? Y cómo el cordero me rescata, en fin. Pero bueno, Jesús le llevan el burrito y incluso le contestan, ¿pero por qué desatan ese burro? Y le contestaron, el Señor lo necesita. Después trajeron el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos con gran alegría por lo que habían visto y decían, bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó, yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo, si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Jesús entró después en el recinto del templo. Recuerden que el templo estaba donde hoy está la cúpula dorada, que la ven de frente a ustedes. Ahí estaba el templo que Jesús conoció. Jesús entra en el recinto y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí. Les dice,
Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Ven aquí en el altar una gallina, ¿sí la ven? Con sus pollitos. ¿Existían las gallinas al tiempo de Jesús? Sí, ya estaban las gallinas. El Evangelio de Mateo, lo han puesto aquí los frailes, el arquitecto, porque hay un texto de Mateo que nos habla de una gallina. Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas y tú no has querido? Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan bendito sea el que viene en nombre del Señor. Es Mateo 23. Después Mateo 24, Jesús salió del templo y se sienta enfrente del templo y empieza a hablar acerca de la destrucción de Jerusalén. Y en recuerdo a cuando Jesús llora por Jerusalén, se construye esta capillita, 1955, y la cúpula tiene figura de lágrima. Sí, esta cúpula, figura de lágrima. Y en las escenas aquí, en los relieves en piedra, vemos, por ejemplo, a ver acá arriba, Jesús con el burrito, las palmas, que es el contexto del Domingo de Ramos. Por allí pasó el Señor el Domingo de Ramos. Y empiezan a hacer esa tradición, como que era antigua, pero la misma puerta no es del periodo romano, pero existía una puerta, sabemos por las fuentes literarias judías, que había una puerta oriental, seguramente por una puerta que estaba allí enfrente. Jesús entró y lloró. Bajando el monte de los Olivos, llora por Jerusalén. Pero ese es el contexto del Domingo de Ramos. En el año 70, Jerusalén viene destruida. Año 70. Ve ahí ese relieve, los romanos destruyendo Jerusalén y el templo. En esta otra parte tenemos 3 apóstoles que acompañan a Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Le acompañan en muchos eventos importantes de la vida de Jesús. Esos 3 apóstoles están acá. Y de este otro lado, María, la madre de Jesús, y otras 2 Marías. Quien coopera para la construcción de esa capilla fue México, Italia, Canadá, México. ¿Sí? Dieron el dinero, católicos de Italia, de Canadá, de México, dieron el dinero para esta construcción. Los frailes hacen excavaciones y encuentran restos de una capilla del año 500, que está aquí abajo de nosotros. ¿Ven este mosaico que estoy pisando yo? Ese mosaico que ven ahí ustedes, y la parte detrás de ustedes. ¿Sí? Las iglesias se construían con el ábside a oriente, ¿sí? Porque nace el sol en oriente. El altar, interesante, todavía hay parte del altar bizantino. ¿Sí? Aquí habría otros cuatro bases de columna y el altar. ¿Sí? Y se celebraba de espalda al pueblo, ¿sí? Viendo hacia oriente. Desde este punto donde yo estoy parado, el ventanal, que es muy bonito, muy bonito este ventanal, la cruz del ventanal no está orientada hacia la cúpula dorada, está orientada hacia esas cúpulas grises, que es la Basílica del Santo Sepulcro, ¿sí? La cruz del ventanal. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La raíz madre resale a la época de Jesús, la raíz madre de los 8 árboles que tenemos aquí. Tenemos la misa de la agonía del Señor. La basílica interiormente está oscura. Es la intención del arquitecto, porque cuando entramos los peregrinos nos adentramos a la noche del Jueves Santo. Está oscura la basílica. Cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. En medio de cualquier sufrimiento que pasemos, en la oración encontramos la respuesta. Jesús así lo hace. Dispongan su corazón, abran su corazón a este lugar. El Señor nos acompaña en nuestra vida. Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy continuamos nuestro recorrido por Jerusalén, donde descubrimos con Fray Eduardo 2 lugares
que nos permitieron contemplar desde el Monte de los Olivos el corazón de Jesús de una forma muy especial. Primero, la Capilla de la Ascensión, el lugar donde la tradición cristiana pone la ascensión de Jesús al cielo delante de sus discípulos. Desde aquí nos animó a mirar hacia el cielo, de donde somos y a dónde vamos. Luego conocimos el Dominus Flevit, ese lugar precioso, inolvidable, donde el Evangelio nos dice que Jesús lloró al contemplar la ciudad de Jerusalén. Aquí, frente a esta inolvidable vista panorámica de Jerusalén, meditamos sobre el inmenso amor de Cristo por la humanidad. Un amor que no condena, sino que llama, espera y sobre todo nunca deja de ofrecernos una nueva oportunidad para regresar a Él. Y sí, todos los lugares de Tierra Santa que hemos conocido las semanas pasadas nos recuerdan eso, que peregrinar no es solamente recorrer sitios llenos de historia, es dejarnos mirar por Cristo, escuchar su voz y permitir que Él, el gran protagonista, transforme nuestro corazón. Pero solo estamos a la mitad del camino. En nuestro próximo episodio seguiremos descendiendo por el Monte de los Olivos hasta Getsemaní. ¿Te suena? Seguro que sí. El huerto donde Jesús vivió una de las noches más intensas de su vida, orando al Padre y pidiéndole fuerzas para aceptar el camino de la cruz. Y si este capítulo tocó tu corazón, compártelo con alguien más. Nunca sabes quién puede necesitar este mensaje. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad en Facebook y YouTube, suscríbete y activa la campanita para acompañarnos cada viernes a las 7 de la tarde. Y si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de peregrinar, recuerda que en casi 15 años en peregrinaciones.mx hemos hecho realidad el sueño de más de 18,000 peregrinos. A Tierra Santa tenemos salidas regulares todos los días 10 y 25 de cada mes, y el 25 de cada mes también acompañamos a los franciscanos a visitar Roma y Asís. Así que nos vemos el próximo viernes y recuerda que en peregrinaciones.mx hacemos el viaje de tu vida.